las que nos acompañan y los que nos acompañan tanto en casa a través de la transmisión por las redes sociales y también pues a los que nos acompañan de manera presencial. Es muy grato estar en esta casa de estudios con el cuarto coloquio internacional Horizontes Emancipatorios en América Latina y en este que justamente pues es nuestro día de cierre para que podamos, digamos, hacer un muy buen cierre. En esta ocasión vamos a empezar con la mesa Otro Poder es Posible. Reflexiones sobre el poder desde los URES. Entonces, van a estar con nosotros 4 compañeros y compañeras que son investigadores de mucho tiempo, especialistas en el tema, que se han estado reflexionando a partir de los mismos procesos sociales que se han investigado en Bolivia, en otros, en Brasil, en otras urbes, y que al final de cuentas nos lleva a la reflexión de esta pregunta de si otro poder es posible. Entonces, vamos a empezar con el doctor José Contreras, que es, les comento la trayectoria del doctor. Él es profesor investigador por tiempo determinado, adscrito al Departamento de Relaciones Sociales en la UAM Xochimilco, candidato investigador del SNI CONACYT, miembro de la Red Internacional de Investigadores de Teoría Crítica y del Centro de Estudios Filosóficos y Culturales, licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, maestro y doctor en Sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, BOAP, experiencia de 14 años de docencia a nivel licenciatura y posgrado en diversas universidades públicas y privadas del país. Ha sido también autor, coautor y coordinador de artículos y capítulos de libro en revistas, libros nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación son subjetividades y lucha social, antagonismo y teoría crítica, y sociología de la educación y del trabajo. Entonces los dejamos con el doctor José Contreras. Bueno, muchas gracias, Xochitl. Muchas gracias por las invitaciones y por el espacio, que además entiendo es autogestivo, entonces eso tiene una doble carga de agradecimiento, porque al final es importante seguir manteniendo estos espacios. Y de verdad muy feliz de estar aquí en esta mesa, poner unas discusiones que surgieron a partir de la investigación doctoral y bueno, a ver qué les parece, ¿no? Un poco esto que voy a plantear ahorita, que tiene que ver con lo que se ha venido discutiendo al final, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar el martes, el miércoles no, porque como soy temporal, pues tengo que trabajar a fuerza. Entonces, bueno, ahí les voy a poner una presentación para que... yo titulé esta presentación Poder Popular y los intersticios de la autodeterminación colectiva, reflexiones a partir del acompañamiento a la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente. Digamos, lo importante sería un poco decirles quién es esta organización, popularmente conocidos como los Panchos, ¿no? Que provienen, digamos, de toda una historia de lucha social en la Ciudad de México y en otras partes del país, ¿no? Del movimiento urbano popular, y que me referiré a ellos en particular como ellas, porque son muchas más mujeres realmente las que sostienen la lucha, entonces hablaré de las panchas más que de los panchos. Un poco, digamos, las preguntas que quisiera como planteándoles y tratar de responder para poner en diálogo, obviamente es la presentación un poco, ¿no? El contexto de quiénes serían las panchas, cuál es esta historia de la lucha, ¿no? Y de la organización, y cuáles son los espacios en particular de toma de decisión colectiva y cómo se producen y sostienen esos acuerdos, ¿no? Qué situaciones en particular. Yo lo que me preguntaba era qué es lo que lleva a la banda, ¿no? a organizarse, y qué es lo que hace que además dentro del proceso de organización se vaya problematizando y vayan dirigiendo las fuerzas hacia uno u otro espacio, hacia uno u otro lugar, ¿no? Hacia uno u otro problema, pues. Entonces un poco eso fue lo que fui siguiendo.
digamos, empiezo como con las cosas más duras, ¿no? O sea, ¿qué es el poder popular? Yo lo que entendí, digamos, ¿no? Lo que pude ver un poco en la investigación era que el poder popular es una de las cuestiones que más enuncian las panchas, ¿no? Pero que en esa enunciación está entremezclado, entretejido toda una historia, digamos, en términos muy institucionales de la propia izquierda, podríamos llamar revolucionaria, marxista-leninista de partido, ¿no? Que tiene entonces una serie que se expresa en una serie de principios, de estatutos, de consignas, de lucha y de la propia organización, pero que también es algo que como que se tiene que poner en práctica, y entonces en ese poner en práctica como que empieza también a romperse literal como estos principios, estos axiomas, ¿no? Que se pueden ir planteando. Tengo 10 minutos, ¿verdad? Para ponerlo, porque si no, me alargo. Entonces no es algo que se aplique en automático, o sea, no es tal cual como si tuviéramos una ley, ¿no? Que entonces todo el mundo tiene que seguir, sino que más bien me gustaría llamarlo más como un deseo, ¿no? Como un anhelo que se expresa en una serie de documentos, pero que al final esos documentos sirven como una especie de guía, pero que en la práctica se van rompiendo, se van retraduciendo, se van modificando, ¿no? Y que es muy interesante en las situaciones concretas que tienen que ver justamente con la producción del poder popular. A mí me sirvió más como un analizador para entender los diferentes momentos, ¿no? Zabaleta hablaba de abigarramiento, ¿no? El propio Bolívar retrabajaba mucho esta noción de abigarramiento. Salud. Gracias. Entonces es eso, ¿no? Es como un abigarramiento de las formas organizativas de producción de la decisión colectiva y del sostenimiento de la decisión colectiva, que curiosamente se dan en múltiples espacios y en múltiples tiempos en la organización. Yo traté de, digamos, conjuntar para obviamente poder analizar un poco más, ¿no? De manera más sistemática, más a detalle. Yo pensé únicamente en 3 figuras, pero que me parece que se van traslapando constantemente. Una de las cuestiones que me pareció fundamental en la investigación es que la autodeterminación colectiva no es solamente, digamos, este proceso de la toma de decisión, ¿no? De estar en asamblea y entonces llegar a un acuerdo y producir un acuerdo, sino que fundamentalmente también tiene que ver con sostener esos acuerdos, ¿no? Y entonces ahí hay una especie de dislocación, ¿no? Entre los tiempos y los espacios, de las tomas de decisiones y de la práctica, y que también implica una toma de decisión en términos prácticos, mucho más concretos, que a veces tiene que ver con lo que se planteó, ¿no? En una decisión, digamos, más a largo plazo, pero a veces no, ¿no? O a veces ni siquiera es posible en la práctica llevar a cabo esos acuerdos, como fue el caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? En el tiempo de la pandemia. Un poco la organización, las panchas, yo lo que planteo, y este es mi planteamiento, ellas tienen otra narrativa, ¿no? En 3 tiempos distintos. Yo lo que pensé fueron realmente rupturas fuertes que tuvieron con la izquierda y acontecimientos que marcaron procesos políticos que me parece que no solamente ocurrieron con esta organización, sino que ocurrieron en México, en la izquierda en México. Digamos, surge la primer semilla de la organización a partir de la huelga del 86 y del 87 aquí en la UNAM, ¿no? Y del 85 obviamente con el temblor, ¿no? Con el terremoto del 85 en esta ciudad. Y entonces, digamos, con el terremoto, con una serie de líneas que provenían sobre todo de organizaciones más maoístas, ¿no? Acerca, por ejemplo, del brigadeo, que el terremoto posibilita un momento de organización de lo social. Justo lo que se va constituyendo es un esfuerzo de estudiantes de la universidad para empezar a reflexionar el problema de la revolución en México, ¿no? Y que, digamos, con la huelga del 86 se da además una ruptura al interior de la huelga en la UNAM, en donde lo que tendríamos es justamente aquellos que se fueron hacia el Comité General de Huelga y aquellos
grupos que se volvieron brigadistas y que rompieron, digamos, con esta otra parte. De esta parte de la ruptura proviene, digamos, se nutre gran parte también de lo que van a ser las panchas después. Y la otra tiene que ver con que justamente en la huelga hay un desalojo en el Ajusco Medio, en la zona del seminario. Y entonces todos esos desalojados y desalojadas vienen a la universidad y se les da asilo, digamos, ¿no? En la universidad, y entonces eso va a permitir también que se nutra un poco de fuerza, ¿no? No solamente, digamos, al interior de la universidad, sino que empiecen a mantenerse mucho más abiertas, ¿no? De ahí, digamos, el 94 al 99 va a ser una ruptura importante porque además de que tenemos el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que va a empezar a suceder en la Ciudad de México es un proceso de democratización que lo que termina sucediendo es con la cooptación de muchos líderes de la izquierda, ¿no?, popular, y en eso se viene una fractura de los panchos con el Frente Popular Francisco Villa, que era, digamos, la organización inicial. Surge el Frente Popular Francisco Villa de Izquierda Independientes, que se van a denominar, y de ahí del 99 al 2006 van a intentar hacer una serie de trazar lazos de solidaridad y de ejercicio, ¿no?, con otras organizaciones a lo largo del país, en Chiapas, en Guanajuato en particular, con la Unión Nacional de Organizaciones Populares de Izquierda Independiente. Es interesante porque lo que plantean es, ese intento se hizo, pero fue una unidad en abstracto, le llaman, ¿no? O sea, en papel se planteó la posibilidad de pensar una unión nacional, en la práctica no sucedió, y entonces después de esa serie de esos 7 años deciden entonces volver a romper para impulsar ya sus propios proyectos en sus comunidades y entonces dejar, digamos, un poco, siempre con la solidaridad hacia otras organizaciones, pero enfocarse mucho más en sus espacios, ¿no? Y entonces surge lo que hoy es la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, que lo que plantean es que ya plantean abiertamente una postura anticapitalista y plantean la necesidad de construir proyectos de vida digna. Pasan de ser una organización de construcción de la vivienda, ¿no?, y de responder a una demanda muy concreta, que es el problema de la vivienda en la Ciudad de México, a pensar proyectos de vida digna, que ya incluyen, digamos, una serie de espacios, ¿no?, por ejemplo, de agricultura urbana, de educación, de cultura, de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no?, de salud. Y entonces los van planteando como proyectos de vida digna. Un poco eso rapidísimo son los panchos. En los espacios de discusión y de deliberación colectiva, yo lo que me fijé fueron en 3 espacios: las brigadas, las comisiones, las asambleas y los congresos. Y tiene que ver un poco con las escalas y con las formas en las que se plantea la decisión. Las brigadas justo provienen de toda esta raigambre, digamos, del sismo, de la huelga y también de la división del norte, ¿no? Es decir, hay un elemento armado, ¿no?, una historia que proviene justamente desde la revolución, en estos procesos de autogestión que se intentaron en algún momento en Chihuahua, por ejemplo, con la hacienda de Canotillo, ¿no?, la división del norte. Estas brigadas realmente son quienes toman las decisiones y practican en la vida cotidiana justamente el poner en práctica las decisiones que se van a tomar en otros espacios mucho más amplios, ¿no?, que serían las asambleas y los congresos. Las brigadas están conformadas, y sería más bien como la semilla del poder popular, en el sentido en el que son, digamos, cada núcleo familiar que entra a la organización propone a alguien, ¿no?, o alguien se hace cargo de las actividades que se tienen que desarrollar al interior de la comunidad, ¿no?, o del asentamiento. Y entonces esas personas, que obviamente hay una movilidad al interior también de las familias, ¿no?, porque todos trabajamos en esta ciudad o intentamos hacerlo, y entonces hay veces que tengo tiempo para tomar decisiones, para poder estar haciendo trabajo de brigadeo, por ejemplo, de vigilancia, ¿no?, o en la agricultura urbana. Y hay veces que no tengo tiempo, y entonces alguien más de mi propio núcleo puede tomar ese papel. En ese sentido, la brigada es un primer espacio de formación,
digamos, y de aprendizaje, de la experiencia. Gracias, Xochitl. Es un espacio además muy interesante porque como es el espacio que, digamos, más concreto de la práctica, es un espacio en donde a mí lo que me sucedió, por ejemplo, es que habían acuerdos que se habían tomado 2 años antes, ¿no? En ciertos congresos, pero que por decisión propia de quienes conformaban esas brigadas, no se estaban llevando a cabo esos acuerdos, ¿no? Es decir, había un acuerdo general de la organización que en el momento de tener que ponerlo en práctica, las propias brigadas decidían no llevarla a cabo, ¿no? El otro espacio, que sería un espacio, y digamos, en ese sentido para mí las brigadas serían como un espacio adentro de las comunidades, ¿no? Ahorita voy a tratar de desplegar, o sea, justo pensando en la toma de decisión, es un espacio muy interno de la práctica, de la discusión y de la deliberación colectiva. Un espacio más o menos intermedio serían las comisiones que se forman precisamente con personas que salen de las brigadas para trabajar directamente en labores de literal, que están comisionadas para seguir discutiendo en espacios mucho más amplios de la comunidad, ¿no? Generalmente, dependiendo de las comunidades, dependiendo de las necesidades que hayan planteado y dependiendo también el tiempo que llevan y los problemas que van pensando, es la cantidad de comisiones que pueden tener o que deciden tener. Hay asentamientos que empezaron con 3 comisiones únicamente y que de ahí devinieron a 9 comisiones, 7 comisiones. De repente, en ciertos momentos, se conjuntan ciertas comisiones para atender un problema en particular, ¿no? Entonces, si bien las comisiones pueden estar establecidas, digámoslo así, por acuerdo, ¿no? del asentamiento y de la comunidad, también ante determinadas situaciones, esas comisiones comienzan a trabajar juntas y eso implica un proceso de deliberación y de decisión al interior de las comisiones también. Es decir, quienes son comisionadas, comisionados, tienen que ponerse a discutir, ¿no? Cómo hacen la intermediación entre de acuerdos muy generales establecidos en asambleas y acuerdos de las propias brigadas. En ese sentido, para mí, digamos, siguiendo con esta metáfora de la semilla, las comisiones serían más como el germen ya, ¿no? Vemos, digamos, el tallo crecer un poco, ¿no? En donde tiene una mayor estructura, digamos, una estructura un poco más rígida las discusiones, pero sigues pudiendo ser, ¿no? Devenir lo que quiera devenir, ¿no? Tiene una posibilidad de transformación en relativamente poco tiempo, ¿no? Y obviamente estas comisiones pues también traen una memoria importante. El último espacio que yo pensaba o que veía eran las asambleas y los congresos, que son, digamos, asambleas muy generales ya de toda la organización, congresos de toda la organización que además están estipulados en determinados tiempos, que sí están muy marcados, y que ahí, en teoría, digamos, uno de los compas lo que planteaba es que justo para ellas los congresos eran como el posgrado, me decían, ¿no? O sea, como para ustedes los posgrados, para nosotros los congresos son los posgrados, porque ya tuvimos toda la experiencia de discusión y deliberación desde las brigadas, por las comisiones, ¿no? Y entonces ahora en los congresos y en las asambleas discutimos ya de manera mucho más amplia, porque además ya lo que se empieza a discutir de manera muy clara en los congresos es la dirección de la organización desde los últimos años, además en una tendencia anticapitalista. Entonces hay que problematizar, obviamente, cuál es la relación con el Estado, cuál es la relación con el capital, cómo nos afecta el capital, por ejemplo, ¿no? De qué manera hacerle frente. Y eso, digamos, requiere un proceso de experiencia, de discusión, ¿no? Entre todos. Ya para cerrar, entonces, las Panchas plantean esta cuestión de reinventar el poder popular, en realidad, de pensar una nueva política, ¿no? Para mí habrían como 4 cuestiones que son importantes. Una
una tensión entre la imaginación teórica y la imaginación práctica. ¿Qué entiendo por imaginación teórica? Justo toda esta memoria histórica de la izquierda, ¿no? De los partidos, por ejemplo, marxistas-leninistas, o de las organizaciones de línea de masas, ¿no? Que es una imaginación que está ahí, ¿no? En teoría, pero que hay una experiencia que falta todavía poner. Y hay una imaginación práctica que va conforme, pues, al propio proceso y que les permite repensar muchas veces esto que es el poder popular, que podríamos decir es un concepto como medio abstracto, ¿no? Hay también una cuestión de interrelación subordinada, en el sentido en el que los diferentes espacios de decisión se condicionan mutuamente. Es decir, las asambleas, por ejemplo, discuten la línea que va a seguir la organización en los próximos 2 años, ¿no? Y en ese sentido orientan las discusiones y las prácticas, digamos, de las brigadas y de las comisiones. Pero las brigadas y las comisiones tienen que poner en práctica eso. Y entonces hay veces en donde no lo ponen en práctica y donde rompen con ese, podríamos decir, mandato de la asamblea también, ¿no? General. Y es un juego, digamos, entre esta cuestión de la horizontalidad y la verticalidad, que tiene que ver además con un proceso de recambio generacional que se ha venido dando en la organización. Es decir, con estas rupturas justamente de las dirigencias en la izquierda, lo que decidieron hacer es ampliar la dirección de la organización, ¿no? La Comisión General de Representantes se llama, para que ingresaran mucho más personas, y además implica una diferencia en términos del trabajo social, ¿no? Que es bien interesante, digamos. Se comuniza de alguna manera el trabajo social, incluso de dirección. Hay también una cuestión de una discontinuidad sin síntesis, para jugar un poco con las discusiones, ¿no? ¿Cómo lo veo? Es un proceso vertiginoso. La horizontalidad no es una horizontalidad pura, pues, pero pensar lo horizontal nos pone en un lugar de vértigo, porque tampoco sabemos, pues, ¿no? Tenemos ciertas directrices y el problema es, si estamos contra formas sociales capitalistas como el Estado y el capital, pero somos personas que tenemos que salir a trabajar, ¿cómo tensionamos eso? ¿Cómo vamos rompiendo? Y también, ¿cómo vamos rompiendo con las estructuras heredadas de la izquierda revolucionaria, ¿no? O sea, con el propio partido, con la dirigencia, etcétera, etcétera. Eso produce una serie de rupturas en la historia digamos, de esta nueva política, que les permite repensar mucho. Y lo otro, ya no lo veo un poco, pero recuerdo que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Digamos, Carlos Leckersdorf planteaba esta cuestión del camino nosótrico, ¿no? Pensando las asambleas con las comunidades en Chiapas, la filosofía Tojolabal, que tiene que ver justo con, desde las brigadas lo que se empieza a producir es un reconocimiento mutuo. Ya no somos personas que vivían en la ciudad y que están buscando vivienda, sino que se va conformando un nosotros, ¿no? Nosotras las panchas, pues, ¿no? Y eso se va fortaleciendo a medida que la experiencia de la decisión colectiva se va dando, ¿no? En los diferentes espacios, en las comisiones y en las asambleas y los congresos. Es decir, hay un proceso de politización de la propia experiencia y de las sujetas, ¿no? A medida en que van pudiendo dar tiempo dentro de su propia vida cotidiana para la vida de la organización, lo cual no es difícil, no es fácil, porque entonces necesitan ir cubriendo también otro tipo de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos generales. Muchas gracias. Pues agradecemos mucho al doctor José Contreras. Creo que justamente nos ha dejado en la mesa pues varias interrogantes que reflexionar. Retomando la última que nos comentaba, pues repensar y desmenuzar la horizontalidad cuando hablamos en cuestiones de poder. También nos desmenuza pues esta parte de la
qué significa el ejercicio del poder dentro de una organización popular como la que nos acaba de presentar, y que justamente nos plantea la cuestión de la toma de decisiones, su aplicación cotidiana, la relación con las instituciones para la gestión de los servicios o la autogestión de los servicios también, ¿no? Desde sus propias fuerzas y recursos. La parte de la estructura, las relaciones y la dinámica sociopolítica al interior de la organización de los Francisco Villa y de la Izquierda Independiente, y finalmente cómo todo esto se reconfigura, va cambiando, hay rupturas, hay replanteamientos a partir de su trayectoria histórica, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este diálogo latinoamericano. Ahora tenemos con nosotros al doctor Pablo Mamani Ramírez. Él nos acompaña en línea. Él es sociólogo con la maestría en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, Ecuador, y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Es exdirector de la carrera de Sociología de la Universidad Pública de El Alto y docente de la misma, exdocente de posgrado de la UMSA en La Paz y docente de posgrado en algunas universidades bolivianas. Ha participado en la fundación de la Universidad Pública de El Alto, UPEA, y dirige la revista Wilca desde la ciudad igual del Alto. Trabaja temas como movimientos sociales de Bolivia y Sudamérica, sistemas de dominación neocolonial o moderno, Estado, poder, élites, subjetividades sociales, Camiris Aymaras, y bueno, tiene diferentes libros y artículos publicados, entre ellos Microgobiernos barriales, resistencia y levantamiento de la ciudad del Alto, en octubre del 2023 y noviembre de 2019, Huipalas, lucha y la nueva nación, en el 2020, de la cual fue coordinador, El Estado neocolonial en 2017 y muchos otros textos más, todos ellos también muy interesantes y muy ricos en la experiencia, sobre todo de Bolivia. Los dejamos con el doctor Pablo Mamani. En principio, muchas gracias. Un gran saludo para esa sala que está presente allá. Un saludo especial a la doctora Gaya Macarán, a los amigos que están en la mesa, José, Nico. Pues compartir esta mesa es un placer. Intentaremos aprovechar la conexión del modo máximo. Para ganar tiempo, rápidamente voy a presentar una diapositiva que me imagino se ve, ¿verdad? ¿Está ahí? Sí. Muy bien. Lo he titulado esta presentación El otro poder y el Estado desde el sur, más concretamente de Bolivia, que está basado en un trabajo de investigación de mi tesis doctoral en la UNAM. Y básicamente voy a un poco recapitular algunos aspectos de ese trabajo, pero pensando desde un tiempo largo del producto de la tesis y la propia experiencia de trabajo en varios otros temas, me hizo pensar varios otros hechos que me parecen importantes y novedosos. Entonces, la primera consideración es, ¿no? ¿Qué es el poder, el otro poder? Aquí estamos llamando con este concepto el otro poder y en relación, en este caso, al Estado. Entonces, habrá otras posibilidades, digamos, de poder para pensar de otro modo distinto a las que formalmente o académicamente se ha pensado desde Estados Unidos o Europa el concepto del poder o el fenómeno del poder como un hecho político y estatal. Entonces, voy a concentrarme en algunos aspectos que son evidentemente importantes. Sí, acá se va a ver alguna imagen que es la manifestación de un tipo de poder musical, de una tarqueada. No sé si se escucha. Sí. Pero lo muestro simplemente para que puedan tener una idea de cómo el poder puede funcionar en un sentido de fuerza
que en aymara sería chama, y que tiene una capacidad, por supuesto, de relacionamiento, de negociación, de decisión, de dirección y también la forma de gobierno de los hombres y mujeres. Entonces, hablar básicamente del sistema de la rotación y del poder. El concepto de rotación en el mundo aymara, en el mundo de los Andes, en el que yo trabajo, se llama muyo. ¿Y qué es el muyo? El muyo es un sistema en el que, como en español dice rotación, el poder es algo que no se concentra y no es un objeto, sino que circula como un conjunto sociológicamente o sociopolíticamente, conjunto de relaciones e interrelaciones que van en distintas direcciones. Y es tan complejo y tan rico en su comprensión, ¿verdad? Porque no hay una direccionalidad para decir, ¿verdad? Esta es una forma del ejercicio del poder. Aunque hay una forma sistemática y lógica de argumentación, porque no es una manera de un caos, si hay una dirección, ¿verdad? Una racionalidad. Entonces el muyo es un sistema de rotación en el cargo de una persona en función de una autoridad, pero al mismo tiempo filosóficamente el poder no puede estar ubicado en un lugar, sino que el poder está circulando en forma rotativa territorialmente entre lo que se llama acá en la región de los Andes, Aran, Urin, los de arriba, los de abajo. O sea, eso llamamos unidual, es decir, son un cuerpo mismo, como el ayllu, pero que tiene dos partes fundamentales. Los de arriba son un poder, los de abajo son otro poder. Ambos poderes pueden interrelacionarse e interconectarse para constituir más poder, ¿no? Y esa relacionalidad es un hecho importante, entonces, en tanto que circula y tanto también quien ejerce el poder, en este caso una autoridad originaria como el Mayco o el Helakata, también es un sujeto que hace que circule el poder como práctica y como concepto, o si quieren, como una filosofía de la política. Bien, entonces, además, estas cosas que no son unas maneras de pensar de manera, digamos, anarquista, sino que el mundo de los ayllus es un mundo, ¿verdad? Es un mundo, todo un sistema, es un cosmos agrícola, un cosmos político, es un cosmos territorial, es un cosmos simbólico, es decir, es una totalidad de la vida y del concepto de la política. Entonces, esto, para que no sea una dispersión absoluta, hay un centro, que en aymara se llama taipi. El centro es la gravitación de todo lo que puede ser disperso para concentrar en algún sentido decisiones, pero en otros momentos difuminar, desperdigar esos hechos para que todos en lo posible puedan tener una capacidad de decisión y de acción. En el pensamiento del ayllu no hay una manera como la de Thomas Hobbes de delegar el poder a un sujeto superior como el Estado, el Leviatán, y a partir de eso entonces todos nos liberamos de la posibilidad de una potencia del poder, sino aquí todos los hombres y mujeres, ¿verdad?, tienen las posibilidades de ejercer el poder y también obedecer el mando de la colectividad que decide. Es decir, no se puede delegar el poder al Mayku y se convierte en una especie de leviatán y se apropie de las decisiones, sino que lo puede hacerlo en determinados muy específicos de la historia, en momentos conflictivos. Pero cuando eso pasa, como que el poder se vuelve a dispersar, vuelve a tener a los hombres y mujeres que están en parte de esa relación, ¿no? Entonces hay un centro que gravita como un orden cosmológico del poder para que circule, y además también que cada uno de los miembros de las comunidades o de los ayllus posea potencialmente esa capacidad de decisión y de acción. Entonces no vamos a delegar el poder a alguien, sino que vamos a retenerla, porque del momento que le deleguemos a alguien somos sujeto muerto, porque no vamos a poder hacer nada, sino hay que retener el poder en función de las posibilidades del ejercicio del otro,
Y es ahí la posibilidad de que se rote el poder, ¿no? Y por otra parte, pensando, ¿verdad? La forma del poder es una forma de pensar, hacer. Evidentemente, en la sociología o la sociología política en Occidente, eso está muy claro. El poder no solamente puede ser un concepto filosófico abstracto. El poder es una relación y una relación de fuerza que se impone incluso a resistencia de a quien está dirigido esa relación. Acá, pues algo de eso ocurre, pero también el pensar el poder es una forma de hacer el poder. No hay una manera de pensar separado el poder de la acción o del hacer, ¿no? En ese sentido, hay una relación histórico, mitológico, político, porque el poder no es una cosa, digamos, vista meramente en la cosa cotidiana, como se observa. Todo lo que se hace cotidianamente, detrás de esto está todo un conjunto de historias, símbolos y un conjunto de elementos mitológicos que la sustentan de mejor modo el ejercicio y la rotación del poder, porque de otro modo este ejercicio del poder sería algo descarnado. Ese le da una especie de alma, cuerpo, ¿no? Un ente constitutivo. Por otra parte, hay una que se llama la simultaneidad, que en aymara sería aira, o siendo dos cosas a la vez. En aymara sería alca. Aira es un concepto que es simultáneo, es decir, haces una cosa a la vez de la otra. O sea, no hay una manera de pensar, haces una y luego haces otra, sino puedes hacer dos cosas a la vez, ¿no? Por una parte, y por otra parte, puedes, además de hacer dos cosas a la vez, puedes ser dos partes de uno. Eso que llamo unidual. Ese dos partes uno es eso que hablaba del sector arriba, sector abajo. Y esa relación de arriba muchas veces hay ratos tiene un carácter de género. Muchas veces se piensa a los de arriba como masculino, a los de abajo como femenino, ¿no? Y esa relación de género, sin embargo, no termina allí, porque también en el sector de abajo hay una relación también de género, quienes se sientan, las autoridades, hombres y mujeres, ¿verdad? Igualmente organizada, unos al lado derecho en la mesa principal y otros al lado izquierdo, según la calidad y el nivel de autoridad, es decir, hermano mayor, hermano menor, último hermano menor o hermana mayor, hermana menor, una gradación igual que como si fuera chacana. Un ejercicio, ¿verdad?, interesante, que voy a mostrar más adelante algunas imágenes, ¿no? Y finalmente, bueno, esta parte de que el poder circula en la forma liminal, ¿verdad? Y como una estructura constituyente de lo relacional. Liminal, ¿por qué? Porque metodológicamente yo pienso que el poder diagonal, el otro poder, es una capacidad impresionante de cruzar distintos espacios sociales e institucionales y muchas veces se puede ejercer adentro de la marca, como se puede ejercer fuera de la marca. Pero entonces para que sea otro poder o la forma diagonal tiene que estar en la frontera de adentro afuera, de modo estratégico. Entonces, tres niveles y circunstancias del ejercicio del poder, como adentro, dentro de los ayllos y marcas, que tiene su característica, como fuera de ese espacio, como en la ciudad o en las protestas contra el Estado-gobierno, en la que va a tornarse de otro modo. Pero entonces, para no ser una cosa separada, muchas veces pienso que este tipo de poder se ubica en la frontera de lo adentro y de afuera. Es una relación liminal por ese sentido, ¿no? Y por eso mismo es constituyente de una relacionalidad, ya no solamente en el espacio de la ello o de las marcas, sino que estas formas de pensar la política se transportan fácilmente a las grandes ciudades, a las grandes movilizaciones sociales, para disputarle milimétricamente el significado del poder al Estado, a los grupos dominantes, y ocupar el espacio físico del Estado y en muchos casos arrancarle el dominio del territorio al gobierno o al Estado para entonces ocupar ese territorio en función de la propia lógica del poder. Eso se ha visto en los levantamientos indígenas del año 2000, 2003, 2004, 2005 y en la Ciudad del Alto con los que yo llamé los microgobiernos barriales.
una capacidad de articulación de modo diverso, complejo, pero ocupar el territorio para no hacer que entonces el Estado tenga toda la posibilidad de un ejercicio legítimo en ese espacio. El Estado en 2003 fue derrotado. El Estado boliviano, digamos, históricamente, por mucho tiempo, el Estado boliviano desapareció de la ciudad. No tenía legitimidad simbólica ni legitimidad de la acción coercitiva para estar en la ciudad del Alto, porque lo que llamé microgobiernos barriales ocuparon todo lo que se llama la ciudad y entonces a eso lo llamé el levantamiento social. Bien, entonces, dicho algunos conceptos, ¿cómo se explica esto? Históricamente, bueno, hay un documento que se llama el Memorial de Charcas de 1582, una demanda, un documento de demanda que los maycos elaboran para quejarse y hacer conocer a las autoridades virreinales de cómo ellos estaban perdiendo las cualidades del ejercicio del poder y además de ser referente de la circularidad del poder. Entonces, ese documento es un documento sumamente interesante porque ahí nos grafica cómo era organizado el territorio en el mundo de los Andes y, por tanto, cómo era pensado el poder. Lo que se llama el Orcosuyo o Masuyo, al interior más pequeño de la cosmovisión política. Entonces, los del sector arriba, los del sector abajo, es como el sector de las montañas secas y altiplánicas y el sector abajo como sector de los valles húmedas, bastante más verdes. Es una relación, ¿verdad?, que algún autor como John Murray llamó el control vertical de pisos ecológicos. Pero acá, en los documentos de Memorial de Charcas describe exactamente cuáles son los ayllos que pertenecen a la región de Orcosuyo y cuáles ayllos pertenecen al sector de Umasuyo y cómo se relacionan entre ambos, ¿no? Es una organización territorial macro en ese sentido y al interior de esa relación existe lo que se llama Aransaya-Urinsaya, es decir, una relación pequeña a nivel de un ayllo. Entonces, los de arriba, los de abajo. Esa gran división ahora se subdivide en pequeña división al interior de muchos ayllos que ocupan el mundo de los Andes y entonces en esa relación pues hay un orden geográfico territorial que se organiza y hay un orden político de esa geografía claramente organizada. Aquí hay un detalle importante. Cuando los españoles llegaron, que aquí los indios no tenían pensamiento político, una cosmovisión, una filosofía, ¿verdad? Es simplemente un desconocimiento absoluto de este mundo social y este mundo político. Había un tipo de orden, un tipo de pensamiento, un tipo de racionalidad y un tipo de control, ¿verdad?, de esos espacios. Entonces, incluso Tristan Platt es un antropólogo que estudió al mundo de los ayllos, habla, por ejemplo, cuando estas relaciones salen de su núcleo de movimiento. Entonces, él le llama, pues hay momentos de que cuando las cosas se desigualan, hay lo que se llama la guerra de equilibrio. Y entonces, cuando las cosas se desigualan, si los de Aransaya quieren dominar, ¿verdad?, y los de Urinsaya no permitirán que eso sea permanente, tiene que haber rotación. Entonces, puede haber una guerra de equilibrio por esa razón. Cuando no ocurre eso, o cuando los oligarcas o los hacendados o los blancos mestizos en Bolivia, ¿verdad?, cuando se comportan no como gente, sino, digamos, como jaques en concepto aymara, sino como extraños y salvajes, y por eso los llama caras. Entonces hay la guerra de aplastamiento. La guerra de aplastamiento es la guerra dura de que tienes que volver a la condición del principio de la rotatividad. Entonces la guerra de aplastamiento es una guerra en la que los aylus han ejercido una y otra vez para equilibrar las relaciones de rotatividad del poder. Por eso digo, no es una cosa simple que cuando se dice que el mundo de los Andes es algo como los indios sin pensamiento político. Aquí hay una imagen de muchos años,
de una antropóloga, historiadora francesa. Aquí está exactamente lo que hablé. Aquí están los suyos y las marcas. Los collas, los canas, los canchis, el sector norte, ¿no es cierto? Los cañas, los charcas, los soras, los pacajes, los carangas. Los carangas aquí, por ejemplo, son Orco y Uma, ¿no? Los del sector del altiplano, los del sector hacia el Océano Pacífico, sector húmedo. Quillacas, Chichas, así. Esta es la región que la pone, sí. Y entonces exactamente esta es una funcionalidad de un tipo de pensamiento, ¿verdad?, de ocupación del espacio físico. Ahora vayamos al detalle. El otro poder, lo que llamé en otro concepto el poder diagonal. Aquí hay un debate importantísimo. Muchas veces los cientistas sociales y los sociólogos o la sociología política y los historiadores entienden que habría dos formas de poder, básicamente dominantes. Una que sería horizontal, aquella, digamos, democrática a nivel de comunidades, a nivel de sindicatos, en la que hay una horizontalidad de relaciones de cara a cara. Algo de eso ocurre en los años, efectivamente, pero es sumamente esporádico que eso ocurra. Y hay otra que es una interpretación predominante, la forma vertical, de arriba para abajo. Una dominación o un tipo de poder vertical, de arriba para abajo, ¿verdad? Estas dos paradigmas de explicación del poder son las que han predominado entre lo que podemos llamar. Los de la izquierda siempre han llamado el poder horizontal como una cosa democrática, revolucionaria, aunque al final terminan ejerciendo un poder desde arriba para abajo. Es decir, los comandantes y triunfantes de la revolución, cuando triunfa la revolución, se posicionan en el nuevo Estado y a partir de allí empiezan a ejercer el poder de manera vertical como la que habían criticado al principio. Entonces hemos llegado al mismo principio de la dominación, ¿verdad? Y los sectores liberales, por supuesto que abiertamente recuperan el concepto del poder como un ejercicio, ¿verdad?, de quien tiene que hacer caso, por más que no le guste el caso de Max Weber, ¿no? Entonces, esta relación de verticalidad, ¿verdad?, es una relación que se ejerce, y en el mundo colonial y en el mundo republicano, que no hay mucha diferencia, hay unas sutiles diferencias, pero eso se reproduce como... voy a mostrar un poco más adelante, y mostré mi tesis en el gobierno de Evo Morales, y cómo que se violentó desde el Estado a los marchistas de Tignis, ¿no?, a los marchistas, los que protestaban en Achacachi, ¿verdad?, a la Universidad Pública del Alto, presos, detenidos, heridos, muertos. Es decir, es una contradicción la relación horizontal cuando se ejerce el poder desde el Estado. Entonces, este mundo del otro poder, que le he llamado el poder diagonal, es algo distinto. Es un poder diagonal con la imagen como se ve. Es una diagonalidad, una línea de forma de ubicación de las relaciones en la que es tan flexible, tan elástico, pero tan inteligente que en momentos mucho más normales, esto es lo que funciona en las comunidades en los años. Esta es una manera, ¿no? Pero también esto es interesante porque hay momentos que necesita democratizarse, si quieren, de un modo tan radical. Entonces la horizontalidad es una cosa radical. Pero hay momentos que tienen que ver con los levantamientos indígenas o en la guerra de la Revolución Mexicana de 1910, nos ha demostrado con Villa y Zapata. Tiene que haber un mando, una comandancia que mande desde arriba, ¿verdad? Porque no puede ser una dispersión en momentos de guerra, tiene que haber una concentración del poder. Aquí ocurrió con Túpac Katari, Bartolina Sisa y varios otros hechos, ¿no? Pero cuando eso es un momento que pasa. Pero entonces cuando volvemos a pensar la política de un modo más, de otro momento, entonces volvemos a la forma del poder diagonal, que es una forma dialogante del poder, es una forma consensuada, una forma que hay autoridad, pero hay obediencia. ¿Pero quién manda? Por supuesto, manda en función de que obedezca, los desde el otro extremo, los de arriba, los de abajo.
pero también quienes obedecen, mandan en algún momento al que manda, porque de ese modo, entonces, ese conjunto de hombres y mujeres que establecen estas relaciones están entonces comprometidos con el ejercicio de la obediencia de una decisión al mismo tiempo de mandar, ¿no? Es una relación, por tanto, ¿verdad? Ni horizontal, ni vertical, es algo distinta. En Aymara se dice, aquí está una frase, los hilacatas, que son las autoridades mayores, dice, digamos en castellano puedo traducir así, hay que saber manejar a la gente con sabiduría. Entonces, el saber manejar a la gente, pues no es mandando así a la fuerza, pero tampoco dándole la mano y el codo para que ellos luego se cuelguen y no hagan caso al poder. Hay que ser sumamente inteligente para mandar a la gente, entonces de modo consensuado, negociando, y así de ese modo se obtiene el poder para luego ya no será al año siguiente, en otro momento, ese poder tú la que mandes, sino será otro. Es decir, si yo soy autoridad hoy, necesito que me obedezcan, pero necesito también obedecer a ellos. Y entonces, pero sé que mañana o al año siguiente seré un simple comunario. Por tanto, no necesito ganarme enemistades, ¿no? Entonces, en esa razón no puedo ser abusivo con el poder que tengo, porque voy a ser un comunario más o una exautoridad. Pero un comunario que le va a tocar ser un día autoridad tampoco puede ser prepotente con la autoridad, porque un día él será autoridad y no quiere tener enemigos. Y así entonces se va negociando. Pero eso no significa que aquí no hay conflictos, aquí no hay, digamos, contradicciones, hay conflictos, porque no todas las personas somos iguales en las relaciones, unos con mayor capacidad, otros con menor capacidad, con mayor carisma, otros menos. Y entonces es una relación, ¿verdad?, de modo distinto. Es otro poder porque esto funciona totalmente distinto a la forma del Estado y es incluso antiestatal. Pero eso no quiere decir que es anarquismo. Esta es una racionalidad que viene del mundo de los Andes, de su propia historia, ¿verdad? Y entonces es antiestatal en tanto que el Estado es colonial, en tanto que el Estado es abusivo, el Estado muchas veces se comporta como criminal. Entonces este poder se convierte como el otro poder enfrente con tan capacidad que es capaz de tumbar gobiernos. O sea, que caigan gobiernos, ¿verdad? Y ha ocurrido una y otra vez en Bolivia. Cuando la gente se levanta bajo este paradigma del poder, es insostenible. Es por más el ejercicio militar, policial, que haga incluso la masacre, esto es simplemente algo que ha ocurrido tantas veces, pero que es incontrolable. El otro poder se yergue como otro sistema político que habla de tú a tú con el poder del Estado, ¿verdad? Y con los criollos o con los gobernantes para entonces hacerle sentar al poderoso en la mesa para negociar. Y ahí sí podemos hablar de igual a igual. Entre ustedes colonizadores, nosotros originarios de aquí, pero ustedes son extranjeros. Entonces nos tienen que escuchar. No son una raza suprema, no son algo extraordinario, simplemente son gente. Entonces hay un conjunto de discursos que en Felipe Quispe se leía muy bien. ¿Qué más? Disculpe, compañero, 2 minutos para concluir. Muy bien. Este es simplemente un ejemplo de Nathan Basten, que dice alto, bajo, ¿verdad? Este mismo de Aranzá, o sea, Andes suyo, Chincha suyo, Ponte suyo, Colla suyo, es el estado del Tahuantín suyo, pero es lo que me llamó la atención esto de arriba, pero es un arriba que pues no es vertical, y un abajo que es diagonal, ¿no? Esta relación, y hay un centro. Este centro es el centro que dispersa y concentra muchas veces. Para terminar, bueno, esto es una imagen muy bella de las autoridades originarias. Ahí está uno lo que puede pensar en términos rituales el poder. Es una maravilla, encima de un cerro en Oruro, y ahí están las autoridades originarias, hombres y mujeres, en un momento ceremonial especial, ¿no? Esta es una foto que en 2010 la obtuve allí. El paisaje es eso muy, muy interesante, el mundo ritual.
ahí está el mundo de las autoridades, las varas de las autoridades originarias y Poncho, que es otra, o sea, otra vuelta ahí, ¿no? Son como los aylus, las varas, y se hace parar como si fueran fusiles o otras cosas, y para, digamos, conversar. Bueno, lugares sagrados. Por ejemplo, este es Curabara de Carangas, este es Monterane, es Cerro Macho, este es Icapani, Cerro Hembra. Entonces, sector arriba, sector abajo. Es decir, la geografía mismo habla así. Bueno, aquí una asamblea, un acto ritual, hasta las casas en el alto, esos llamados chalets o cholets, tienen esta figura de gradación o gradación de las relaciones, figuras arquitectónicas o de imagen. Simplemente, en momentos de guerra, este es lo que se llamaría la guerra de equilibrio, la guerra de aplastamiento. Bueno, aquí es la masacre de 2019, los jóvenes están ahí en un estado de levantamiento detrás de un tanque militar y llevando su muerto, ¿verdad? Entonces, realmente no es una cosa que se puede pensar que los aymaras, los indígenas, buena gente, ¿verdad? No, cuando hay momentos de conflicto, la gente entra a partir de su propia racionalidad con este otro poder. Y así es como se contesta y se controla al agresivo, al invasor, al otro, ¿no? Bueno, hay mucho, pero yo quiero dejarlo allí y pues muchas gracias. Bien, pues agradecemos al compañero Pablo de esta interesante ponencia, tanto de la parte teórica o de cómo se teoriza el poder a partir de las experiencias de historia, la historia vivida en Bolivia de estos movimientos sociales y también de la cosmovisión indígena. Vamos, de esta, varios elementos se pueden desprender de la ponencia del compañero y entre ellos es que justamente nos comenta que, bueno, resalta que el poder no solamente es una discusión filosófica, ¿no? En la cual también es parte que nos ayuda a entender el poder y ya ahí los dos compañeros que nos han iniciado esta mesa, pues ya nos han ofrecido varios autores de poder para poder seguir revisando el clásico de Thomas Hobbes, Zabaleta, Tristan Platt, etcétera. Sin embargo, justo nos hace el señalamiento el compañero Pablo Mamani en que el poder es una relación de fuerza que se vive en la práctica, ¿no? Que es dentro de las relaciones sociales y que ya nos, también él aporta elementos, muchos elementos, solamente mencionaré algunos, como la cuestión de la dirección que nos da el poder, el centro, ¿no? O sea, cómo se visualiza y se juega incluso con este centro de esta concentración de decisiones y luego concentración, dispersión. También se rescatan elementos como delegar o detener el poder en cada uno de los que conforman las comunidades. También la cuestión de que el poder implica ocupar el territorio y es una cuestión que también es importante traerla a la discusión y bueno, obviamente en momentos tan álgidos a nivel mundial como es lo que ocurre en Palestina, ¿no? Desde hace ya un mes, ¿no? También nos aporta pensar el ejercicio del poder hacia un dentro y afuera de la propia colectividad organizada, que es un poco también lo que ya veíamos con el compañero sobre el Frente Popular Francisco Villa Independiente y bueno, hay varios elementos que irán saliendo en esta mesa con nuestros siguientes dos compañeros. Nuestra compañera, la doctora Gaya Macarán, es la que continuará. Ella es investigadora titular del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, doctora en Ciencias de Literatura y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Varsovia, Polonia. Es responsable del proyecto PAPIT, Autonomía versus Hegemonía, Estado Latinoamericano y Emancipación Social desde los pueblos indígenas, afrodescendientes y sectores populares. Sus líneas de investigación son Estado latinoamericano y las luchas indígenas, anarquismos, nacionalismos y autonomías en América Latina
sobre todo los casos de Bolivia y Paraguay. Entonces, vamos con la doctora Gaya. Aunque con Mico vamos a tener en conjunto la ponencia, entonces a lo mejor lo presentas también. Ok, claro, de una vez. El doctor Mico Makimarty tiene maestría en antropología de la Universidad de Aberdeen, Escocia. Es maestro en desarrollo rural de la Universidad Nacional Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, doctorado en sociología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente forma parte del programa de becas postdoctorales de la UNAM como becario del CIALC y ha publicado recientemente un artículo en la revista Bajo el Volcán, recordando a Proudhon, elementos para una teoría anarquista del poder. Entonces nos dejamos con ambos compañeros y compañeras. Sí, muchas gracias, Xochitl. Mis saludos para Pablo, van hacia La Paz, bueno, el Alto, supongo. Me parece un placer, un orgullo estar en ese intermedio entre Pablo y la mesa siguiente, que va a ser Silvia Rivera, ambos desde Bolivia. Sobre todo porque yo no soy especialista en la temática del poder y aprendo mucho en esa mesa y aprendo mucho de Pablo también. Estoy aquí un poco pegada a Mico, porque Mico está haciendo la estancia postdoctoral conmigo en el CIALC y me invitó a emprender juntos esa investigación sobre la obra de Silvia Rivera Cusicanqui, la misma que pronto va a hablar por sí misma en la siguiente mesa. Y en ese sentido, lo que vamos a presentar se basa en un artículo que escribimos juntos sobre la potencia del concepto Cheje de Silvia Rivera para interpretar las realidades latinoamericanas y, entre otras cosas, para también hablar del poder. Las citas que voy a usar en este breve recorrido provienen principalmente de su libro Un mundo Cheje es posible, el mismo que se puede adquirir allá en la mesa de libros, y en su edición autónoma y autogestionada de la misma Silvia, que lo envía desde Bolivia. Entonces lo recomiendo. Voy a leer porque tengo muy poco tiempo para no perderme. Así, nos parece con Mico sumamente relevante acudir al pensamiento de la socióloga boliviana Silvia Rivera Cusicanqui, especialmente a su concepto metáfora Cheje, resultado de una trayectoria vital, activista, intelectual, sui generis, que establece puentes, a modo de puentes andinos, quiero pensar, ¿no? Tejidos de sogas, entre la cosmovisión aymara, el anarquismo y la larga historia de las luchas anticoloniales andinas. En ese sentido, lo que nos interesa ver, conectar con lo que dijo Pablo, por supuesto, los pueblos no son anarquistas, aunque algunos individuos sí lo fueron y sí lo son, pero el pueblo aymara no es anarquista. Lo que nos interesa a los anarquistas es cómo nos inspiran esas otras formas de pensar las relaciones sociales, la política, la economía, el mismo poder. Entonces son fuentes de inspiración para el anarquismo y también se pueden establecer muchos diálogos de similitudes, cómo estamos pensando esos aspectos, pero sin querer imponer nada. Y me parece que Silvia Rivera Cusicanqui está haciendo ese ejercicio de unir la cosmovisión andina, aymara en ese caso, de ese concepto, el anarquismo y las luchas anticoloniales. Nuestro objetivo es explicar esa coexistencia contradictoria sin que esta se convierta en una fuente de sufrimiento, sino de alegría. Del anarquismo, sobre todo proudhoniano, eso va a ser la obra de Mico, en el mismo método Cheje de raíz aymara. La misma autora, que aunque declara abiertamente su anarquismo, dice soy anarca Cheje, no necesariamente hace explícitas todas sus posibles referencias y diálogos dentro de esa tradición, igual que sus puentes con la cosmovisión aymara. En ese sentido, nosotros hacemos una intuición, interpretación, explicitando algunas conexiones, por ejemplo, con Proudhon, que la misma Silvia no hace, y nos interesa también ver qué opina. Así, Cusicanqui, preguntada en una entrevista personal conmigo en febrero del año pasado, hablamos,
en su tambo, en su colectiva Cheje. Yo le pregunté si se consideraba anarquista y ella contestó con firmeza, aquí cita, sí, porque estoy convencida de que el Estado es incompatible con la libertad humana y que tenemos derecho a vivir fuera del Estado, y de hecho esto es que estamos haciendo aquí en la colectiva Cheje, está fuera del Estado y fuera del mercado. Sin embargo, su anarquismo no es de ninguna manera una copia automática de un canon, sino uno enraizado en la historia boliviana que reivindica la cosmovisión y la espiritualidad andina junto con las luchas anticoloniales, es decir, un anarquismo con sello propio, un anarco-cheje, como ella lo va a definir seguro en la siguiente mesa. Ese método Cheje nos parece muy potente en cuanto a lo que propone, que es una dialéctica sin síntesis y al mismo tiempo la regla aymara del tercero incluido, que un poco aquí nos habló también Pablo, ¿no? De ser de manera simultánea los dos al mismo tiempo. Sin necesidad de síntesis. Lo Cheje en el idioma aymara denomina el gris jaspeado, cuyos puntos o manchas blancas y negras, entreveradas y opuestas, se unifican. No obstante, solo para percepción o apariencia, de lejos, ya que en realidad permanecen separados. Y eso se puede apreciar de cerca. La potencia de ese concepto se evidencia cuando tomamos en cuenta que lo Cheje nombra lo indeterminado, lo ambiguo, lo no binario, lo simultáneo contradictorio, no como algo meramente negativo, una paradoja imposible e indeseable, sino como una fuente de posibilidades creativas o poderosas, como dice Silvia, abro la cita. Las entidades Cheje son poderosas porque son indeterminadas, porque no son blancas ni negras, son las dos cosas a la vez. La serpiente es de arriba y a la vez de abajo, es masculina y femenina, no pertenece ni al cielo ni a la tierra, pero habita ambos espacios, como lluvia o como río subterráneo, como rayo o como veta de la mina. Cierro la cita. Lo Cheje empírico, como una de las fuentes de inspiración de la dialéctica de Cusicanqui, muestra así la posibilidad de coexistencia de elementos o fuerzas heterogéneas, tanto en las realidades sociales estudiadas como en los problemas concretos. Y aquí podemos llevarlo a la identidad, a la temporalidad, a la historia, a la praxis emancipadora y justo al concepto del poder. En ese sentido, podemos hablar de un método poderosamente alternativo al esencialismo culturalista e identitario que permite tejer puentes entre diferentes tiempos, espacios, historias y tradiciones epistémicas con objetivos emancipatorios, anti y descolonizadores, alejados de los purismos, del reduccionismo maniqueo y sobre todo de la síntesis asesina. Cabe enfatizar que la coexistencia de esos elementos fuerzas no tiene nada de armoniosa, por lo que dialécticamente las oposiciones y las contradicciones juegan un rol fundamental. Jugando las dimensiones empíricas, metodológicas y combativas de lo Cheje, para Cusicanqui esto significa, y aquí abro la cita, sacar todo lo superfluo, la hojarasca que está obstruyendo ese choque entre los elementos opuestos y esa energía casi eléctrica, reverberante, que permite convivir y habitar con la contradicción. Pues es muy importante subrayar eso, convivir y habitar la contradicción y la fricción fecunda de los opuestos. La coexistencia tensa y contradictoria de las series de elementos, fuerzas heterogéneas sin fusionar ni llegar a un tercer término nuevo, o sea, la síntesis, superador y englobante, demanda la pregunta por la posible referencia no explícita en Silvia a Proudhon, el padre del anarquismo, entre comillas, padre. Pues Cusicanqui comparte con lo que ella misma llama las dialécticas sin síntesis. En cuanto a la síntesis, ambos autores la consideran paralizante, aniquiladora de vida, movimiento y praxis. En ese sentido, para Cusicanqui la síntesis, y aquí abro la cita, surge del deseo de unidad, y cuando tienes unidad estás sin posibilidades, estás cerrado. La posibilidad de cambio es porque hay contradicción. Igual para Proudhon, fusionar los elementos o fuerzas opuestas significa ni más ni menos que la muerte. Así el método Cheje, recapitulando con la autora,
abro la cita, de pensar, de hablar y de percibir, que se sustenta en lo múltiple, en lo contradictorio, no como un estado transitorio que hay que superar, sino como una fuerza explosiva y contenciosa que potencia nuestra capacidad de pensamiento y acción en el presente. Aquí cierro la cita, que además se une con esa regla del tercero incluido, Aymara, donde se puede ser los dos al mismo tiempo. Aquí no voy a profundizar porque ya nos lo explicó muy bien Pablo. Cusicanqui de esa manera asocia la ideología del mestizaje como negación, como síntesis universal, o por lo menos un intento, ¿no?, en el personaje del mestizo, con el proyecto del Estado-Nación. Estado-Nación como la síntesis, como lo uno, como la centralización del poder, o como lo dijo Pablo, el Estado sería esa paralización en un lugar del poder que debería circular. De ahí nos sorprende que su propuesta de la descolonización del mestizo signifique ni más ni menos que, abro la cita, arrebatarlo del destino de conformismo que lo subyuga como un sector de vocación estatal, masculina y centrista, que sería ese mestizo oficialista, estatal, masculino y centrista. O sea, la centralidad estatal como un anhelo mestizo. La patria mestiza sería la patria del Estado, centralizado, fuerte, con mayúscula. Cierro la cita. Si tomamos en cuenta ese elemento anarquista en el pensamiento cheje de Cusicanqui, en referencia a la identidad, cabe subrayar su carácter primeramente antiesencialista, que se niega a aceptar fórmulas identitarias cerradas, al verlas como un obstáculo en la solidaridad entre los oprimidos y una limitación autoritaria de la libertad del ser humano, igual que lo veía Proudhon. Cusicanqui prefiere así pensar la identidad como un tejido de intercambios, de cambios y territorialidades complejas entrecruzadas, y no unidad encerrada en fronteras de cartografías estatales o una agenda para minorías, ¿no? O como dice ella, habla cita, una etnicidad cerrada, clausurada en mapas étnicos, cuya cúpula se acerca al poder dominante y se muestra al otro como exterioridad. Tanto Proudhon como Cusicanqui buscan equilibrios en lugar de las síntesis, como dijo un poco Pablo también, la guerra de equilibrio, que ambos desde su mirada ácrata identifican con el Estado. Para Cusicanqui la síntesis es sinónima a la parálisis estatista, y por eso dice lo que significa la muerte de la teoría y la praxis anticolonial y emancipadora, como efectivamente identifica en el caso del Estado plurinacional en Bolivia. Y aquí abro la cita, la tranquilidad de lo uno, porque es justamente una angustia maniquea, es necesario trabajar dentro de la contradicción, haciendo de su polaridad el espacio de creación de un tejido intermedio, taipi. Una trama que no es ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario, es ambos a la vez. Cierro la cita. El interés de Cusicanqui por la tradición anticolonial de los pueblos llamados indios y el potencial emancipador de su constante insurrección en clave comunal y autónoma, que se opone a la síntesis estatal, todo lo que nos presentó Pablo, forma parte de su crítica anarquista y descolonizadora del proyecto de la construcción nacional boliviana promovido en su tiempo por Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, y que hoy en día es recuperado por Movimiento al Socialismo, el MAS. En ese sentido, dialoga de manera crítica con la obra de René Zabaleta, Mercado, ideólogo de lo nacional popular en su tiempo, y también su entendimiento de lo abigarrado. Cusicanqui considera que Zabaleta concibe la formación social abigarrada como un obstáculo en el camino de la modernización de la sociedad boliviana, como algo negativo. Modernización que es unidireccional, que significa la construcción de un Estado-nación, una síntesis real en el marco de la sociedad mestiza, donde el mercado capitalista dirigido por una nueva clase de burguesía nacional en contra del imperio y la antipatria oligárquica cumpla con su inevitable papel de homogeneizador. En ese sentido, se opone Cusicanqui. Ya voy terminando. El heredero de esa visión, aunque con sus velos renovados, el plurinacionalismo indigenista, dice Cusicanqui, más que descolonizar el Estado boliviano y reconocer el radical potencial de la insurrección anticolonial indígena popular en sus formas comunitarias, sus formas propias, igual que lo dijo Pablo,
supone desgraciadamente un giro colonial, como dice en uno de sus libros de 2015, Silvia Rivera, y un cierre de horizontes emancipatorios que se abrieron durante ese supuesto nuevo Pachacutic, como lo mencionó Raquel Gutiérrez. Mientras Cusicanqui, en lugar de las síntesis estatales, busca transformar la realidad colonial capitalista y desde un taipi, es decir, como ella lo define, taipi, esa zona de fricción donde se enfrentan los contrarios, sin paz, sin calma, en permanente estado de roce y electrificación, es la que crea el magma que posibilita las transformaciones históricas para bien o para mal. Cierro la cita. Así, podemos decir que Cusicanqui sostiene su argumento sobre la necesidad de la contradicción como vida y como método, como una vacuna con relación al poder estatal y su pulsión centralizadora y monopólica. En su lugar, confluyendo plenamente con Proudhon e inspirada por la historia aymara, anarquista y popular de las insurrecciones andinas, Cusicanqui opta, abro la cita, el camino de la libertad y la autoorganización más allá de los poderes centrales. Y aquí doy la voz a Mico para que siga con el poder. Muchas gracias a Gaia y los otros organizadores. Entonces, a partir de lo que acaba de exponer Gaia, voy a aplicar el método Cheje al estudio del poder, concentrándome en dos de sus aspectos interrelacionados que nos parecen especialmente adecuados para pensar el poder y lo que es su consecuencia política. Las cosmovisiones aymara y del anarquismo, la contradicción, como ya mencionó Gaia, y la resultante forma federal de organización social. En primer lugar, la evidencia etnográfica muestra que lo cheje se asemeja con la cosmovisión aymara y del anarquismo, como dialécticamente se esperaría. Explica Olivia Harris en este sentido que para las y los aymara el universo, y cito, no se concibe como una totalidad indiferenciada que abarca todo, ni como un flujo primordial, sino como composición, un encuentro de elementos igualados y opuestos. Proudhon, por alguna razón aún desconocida, estaría de acuerdo cuando dice que la vida y la historia, cito, descansan sobre una pluralidad de elementos irreductibles y antagónicos. Añade Tristan Platt que efectivamente en el mundo aymara, cito, todas las cosas participan en el juego de las categorías epistemológicas elementales, los contrastes experienciales y sus flujos complementarios, cuya mutua atracción y repulsión subyace en la coherencia unitaria del universo. Mientras que en el mundo anarquista, según Proudhon, donde también se niega la coherencia unitaria de las cosas, en tanto, cito, todos los seres en virtud de la fuerza radiante o animística que los constituye, se atraen y se repelen recíprocamente, tienden a unirse a formar otros grupos o a ser absorbidos y disueltos por la centralización y dispersión de sus fuerzas. De esta manera, tanto según la cosmovisión aymara como del anarquismo, que además de cosmovisión tiene sus vertientes cristianos, judíos e indígenas, mitos e hilos espirituales, origen masónico y el panteísmo de Spinoza. Cito a Cusicanqui, a cada rato aparece esa contradicción dinámica, esa dialéctica sin síntesis. En el mundo aymara coexisten contradictoriamente dos cosas, a lo que añadiría Proudhon que de la contradicción de los elementos opuestos o antagónicos mencionados resultan la vida y el movimiento del universo. Entonces, dado que las representaciones en las que el mundo cósmico y el mundo de los humanos viven en estrecha dependencia constituye probablemente uno de los fundamentos del pensamiento aymara, y cité a Harris, y para nosotras también del cierto anarquismo, no hay por qué pensar que el camino adoptado por lo que equivale a decir que la dialéctica del poder haya escapado de estos presupuestos. Así pues, ya sea una batalla cósmica entre las fuerzas opuestas a que refiere Cusicanqui o una guerra ritual entre las comunidades andinas a que refiere Platt y Pablo, el resultado, según la evidencia etnográfica,
el pensamiento de Cusicanqui y del anarquismo, en ausencia de la síntesis, puede ser solo un leve desequilibrio entre los dos polos en una oposición simétrica, como dice Plath. Como consecuencia, ni la reflexión política anarquista ni Aymara según Plath, cito, se queda estancada en un estado de equilibrio estático, sino que se lance en pos de un mundo que está más bien un flujo de reordenamiento continuo. Hablando específicamente sobre el poder, así no es casual que en ambas tradiciones encontramos todo tipo de técnicas para mantener dicho equilibrio y inhibir una centralización del poder y que se separe de las bases. La segunda dimensión del método Cheje que queremos resaltar y aplicar al estudio del poder es la contradicción. Ya sean las fuerzas en relación, que es la definición de Proudhon del poder, que se transforman y devienen tanto en las formas de organización descentralizadas como en el poder político estatal, el hecho de que él consideró la relación dinámica entre la autoridad y la libertad irreconciliable, o Bakunin, quien aceptó la autoridad del zapatero en tanto la subordinación mutua y voluntaria, o las autoridades zapatistas quienes de manera plenamente contradictoria mandan obedeciendo, que de hecho algunos anarquistas, digamos radicales, niegan como una contradicción mala que superar. O bien puede ser el poder popular teorizado, por ejemplo, por la Federación Anarquista Uruguaya a partir de 1956, sobre el cual hay un debate acalorado de que si los dos términos poder y lo popular implican una contradicción, cuya existencia o bien se niega o bien se afirma y busca superar, en vez de, siguiendo el método Cheje, afirmar y preservarla y tomar su relación como una energización o potenciación mutua, como tercera opción. Y finalmente el poder diagonal y rotativo teorizado por Pablo, que se manifiesta y se lo ejerce, al parecer, de manera contradictoria, pues es tanto colectivo como individual, apareciendo a veces como horizontalidad, a veces como verticalidad. De ahí que estas coexistencias contradictorias de las fuerzas y las tendencias opuestas, complementarias y recíprocas, y que se potencian y a veces destruyen o se aplastan mutuamente, hay que añadir, que habitan la categoría polisémica, ambivalente y ambigua del poder, se estaría develando el gran alcance analítico del método Cheje. Es decir, estas manifestaciones y ejercicios contradictorios del poder son explicables tanto desde el anarquismo como desde la lógica aymara del tercer incluido o el concepto de aira que acaba de mencionar Pablo, haciendo las dos cosas a la vez. Por último, como consecuencia práctica del método Cheje y de su aplicación al ámbito del poder, se da tanto en caso aymara como anarquista y muchos otros una forma federal de organización social y el cambio del mundo. Ya sean las confederaciones de los pueblos anteriores a la absorción inca, los anarcosindicatos Cheje de La Paz durante la primera mitad del siglo XX de que habla Cusicanqui, y realmente en el anarquismo a nivel global desde su nacimiento, las juntas vecinales en el Alto durante las luchas por el gas y antigolpistas de 2019, el confederalismo democrático kurdo en Kurdistán, o las llamadas tribus africanos, como sostiene la antropología africanista, por alguna razón desconocida, siempre en ausencia del Estado, se ha optado por una forma federal de organización. Dadas las múltiples menciones de la federación en la literatura, pero poca profundización teórica, busquemos desde el polo anarquista del método Cheje algunas pautas para desarrollar esta idea y realidad antiestatalmente, al parecer bastante universal. Harold Barclay es de los pocos autores que conecta la teoría de Proudhon del principio federativo con las sociedades no estatales. Lo hace en relación a la idea inseparable de la federación, el mutualismo, al considerarlos afines a la teoría antropológica de la reciprocidad y el sistema de linaje segmentario. Si el mutualismo consiste en una red de relaciones de cooperación voluntaria, intercambio, apoyo, acuerdo y pacto mutuos,
La federación facilita dichas relaciones entre las tribus africanas, comunidades andinas, sindicatos o las juntas vecinales, crucialmente haciendo que el poder de un segmento o fuerza colectiva organizada disminuya cuando se asciende a un nivel diferente de la integración diversa del poder social así compuesto, como diría Proudhon. Más específicamente, Proudhon reprocha la idea de la democracia de su tiempo, la idea relacionada de la nacionalidad, el centralismo como tal, por inmovilismo, inmutabilidad, abstracción y la unidad realizada e impuesta por medio de fusión. En su lugar, dice entonces que, cito, formemos federaciones, nunca fusiones. El centralismo en este sentido desaparecería de las diversas localidades de un país o una región, lo que Proudhon llama toda especie de carácter indígena. De modo que su vida política se la destruye en sus partes constitutivas y hasta en sus elementos, cuya pluralidad y diferencia irreducible y no sintética hemos rescatado como parte fundamental del método Cheje. Proudhon rechaza, en otras palabras, la unidad que absorba la autonomía de las ciudades, cantones o provincias en una autoridad central. En su lugar, dice exclamando, dejad pues a cada uno sus sentimientos, sus afectos, sus creencias, su lengua y sus costumbres. Y cierro la cita, pues ya sean los cantones de Suiza o las vecindades, sindicatos, comunidades andinas, etc., bien pueden existir sin centralización. ¿Qué equivale decir, y lo cito ya para cerrar, el centro está por todas partes, la circunferencia inexistente es? Muchas gracias. Bien, muchas gracias a la compañera Gaya y al compañero Mico. Bueno, pues con ellos vamos a concluir esta primera parte de las ponencias. Ya se han plasmado como debates, bueno, se planteó un debate interesante o varios elementos a poder seguir polemizando, debatiendo, ¿no? Y que justamente en esta mesa está interesante que la heterogeneidad, digamos, que nos presenta, porque pues empezamos desde una experiencia popular que surgió con la tendencia maoísta. Pasamos por la parte de las cosmovisiones indígenas desde la perspectiva de cómo se visualiza la realidad, pero también desde cómo se organizan en la práctica, en el caso boliviano, y bueno, concluimos también con lo que nos presentan los compañeros desde pensar la realidad desde los anarquismos. Entonces creo que en ese sentido, cuando hablamos del poder casi en cualquier espacio, es inminente citar o partir, digamos, de las grandes perspectivas tanto teóricas como militantes que han sido tanto el anarquismo, el autonomismo, ¿no?, que ya tiene mucho tiempo también de vigencia, sobre todo con el EZLN, y que ahora también, a la luz, a propósito de lo que está sucediendo con el EZLN en las comunidades indígenas en Chiapas, con este acecho también que están viviendo, también, y estas reconfiguraciones o cierres de ciclos que nos están presentando en sus últimas declaraciones, es interesante, nos da ejemplos de cómo se pueden aplicar todas estas corrientes teóricas dentro de las comunidades. Y finalmente, pues también citar las diferentes perspectivas marxistas, ¿no? Como mencioné, que es tanto del maoísmo, el trotskismo, en fin, muchas otras más, que han tenido una gran presencia dentro de los diferentes movimientos sociales, tanto del campo como de la ciudad. Entonces, ya los compañeros nos presentan diferentes espacios también de lucha, ¿no?, que creo que nos permiten, y conceptos, ¿no?, para pensarnos la situación del poder, ¿no? Entonces, con esto también abrimos o dejamos a los asistentes y a las asistentes pues espacio para poder compartir observaciones, preguntas, comentarios que tengan ahora también del otro lado. Pues quien guste participar,
Nada más nos levanta su manita. Ok, gracias. Muchas gracias por las presentaciones. Mi nombre es Sarhat. Yo estoy haciendo una estancia postdoctoral en el Colegio de México. Quería invitar a correspondientes que están interesados a si quieren hacer algunas reflexiones sobre un concepto que me pareció interesante. Empezando con lo que dijo Gaia citando a Cusicanqui. Tenemos derecho de vivir fuera de Estado. Y aquí sí se ha hablado mucho, específicamente el primer ponente, pero también en todas las ponencias, el derecho como la autodeterminación. Y usualmente autodeterminación como un derecho ha sido conceptualizado principalmente desde Europa, como en una manera muy estadocentrista, nacioncentrista. Entonces, a mí me interesa mucho que enfocarse a esa idea de derecho como pues basado obviamente de una conceptualización de derecho natural, no en un derecho positivo, pero destacar ese derecho y pues como recibirlo en un pensamiento anarquista o pues alguna otra manera autonomista desde América Latina y legitimar derecho de autodeterminación como un derecho de vivir fuera de Estado para cualquier pueblo. Como esa idea de derecho me gustaría escuchar si les interesa, específicamente también como yo trabajo con el tema de Kurdistán y ahí sí ha sido un debate fuerte de eso. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más antes de pasar a las preguntas? A las respuestas. ¿No? Ok, entonces mientras se animan, ya se animaron. Okay. La pregunta es para el maestro Mamani. ¿Qué tanto una cosmovisión viene desde un punto de vista de la astronomía? Como latinoamericanos caminamos y caminamos y caminamos mirando el cosmos. Entonces, esto significa que la Cruz del Sur nos determina a todos los caminantes en la época de los incas y los diferentes momentos hasta el día de hoy. Entonces mi pregunta va, el mirar los 4 puntos de la Cruz del Sur nos hace que toda la ciencia esté en movimiento. Lo que está cerca al Ecuador nos hace estar centrados. Y los que miramos en el norte a la estrella polar nos hace tener un punto de vista de unidad. Entonces, cuando en la escuela, soy peruana, cuando en la escuela me enseñan y me dicen, ok, vamos a trabajar desde un punto de vista del movimiento de la Cruz del Sur. Vengo al hemisferio norte y me dicen, tienes que trabajar desde un punto de vista de la estrella polar. Eso es lo que hay que entender dentro de la cosmovisión en toda nuestra propuesta de captación y de conciencia que cada humano que transita como migrantes o como residente de esos lugares, su captación de conciencia. Y a partir de eso, creo, es establecer estas líneas académicas a las cuales hemos venido a dar luces de interpretación hermenéutica de acuerdo a lo que tienes digerido. Entonces creo que Latinoamérica, como cualquier punto de la geografía de la Tierra, nos lleva a ciertas propuestas de mirar la ciencia de la astronomía. Muchísimas gracias, maestro Mamani. Sí, gracias. Si no hay más, podemos seguir con las respuestas para a ver si se anima alguien más. ¿Quiere empezar doctor Pablo o quieren que empiecen aquí en la mesa? Tiene su micrófono apagado.
Doctor Pablo, no sé si alcanzó a escuchar la pregunta, le hacen una pregunta del público. No sé, creo que parece que no. Bueno, si quieren iniciar y yo escribo. Entonces yo, mientras intento responder a tu pregunta, que es muy importante, muy crucial. Primero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de derecho? Parece que Alma en la siguiente mesa nos va a contar un poco más porque se especializa en derecho, pero en ese caso sí es un derecho, podríamos llamar natural, que es que nacemos con derecho a la libertad, derecho a vivir en libertad y en ese sentido fuera del Estado. Y si lo extrapolamos al derecho de los pueblos a la autodeterminación, ya ese derecho positivo, derecho internacional, es un bonito juego pensar de que el derecho a la autodeterminación de los pueblos no es derecho a tener un Estado, sino derecho a no tenerlo también y de esa manera mantener su libertad, porque por ahora el derecho internacional no nos da esa opción prácticamente, ¿no? O tenemos un Estado o tenemos cierta autonomía, pero dentro del otro Estado y no hay otras opciones. Y me parece que el pueblo kurdo está enseñándonos que hay otras opciones a ser libres sin Estado. Yo lo observo mucho parte del pueblo guaraní, cuando queremos ser Yambá, es ser libres sin dueño, sin Estado, como nuestros antepasados. Y eso no significa que tenemos que ser bajo el dominio del otro Estado, ¿no? Entonces es un pensamiento revolucionario en cuanto al derecho internacional, que está construido ni siquiera por naciones, porque dice que es Organización de Naciones Unidas, realmente son estados unidos, ¿no? En ese sentido también me parece Silvia Rivera está invitándonos a pensar que el derecho a la autodeterminación no es solo de los pueblos indígenas en ese caso, ¿no? Sino de todos y todas. Todos y todas tenemos derecho a la autodeterminación individual y colectiva y en eso nos invita a ver esa palabra autodeterminación en el sentido anarquista que siempre ha tenido, ¿no? Autodeterminación es ser libres, sin Estado, autoorganizarnos, autodeterminarnos socialmente, ¿no? Y me parece que ese es el objetivo también del diálogo que hacemos entre los pueblos así llamados indígenas y el anarquismo, donde podemos aprender, inspirarnos de esos pueblos para poder luchar por nuestra propia libertad, por nuestro propio derecho de vivir como queremos vivir, ¿no? Gracias. No sé, Mico. Sí, de acuerdo, aunque no sé qué tanto desde aquí o desde el anarquismo tendríamos que pasar por el término o concepto de derecho o la misma naturaleza que no sabemos si realmente son cosas que pensaríamos desde aquí, ya que pasaríamos por el Estado o pasaríamos por Europa, ¿no? En vez de pensar desde mundo aymara o cosmovisión anarquista, ya que parece que hay razones para vivir sin el Estado. Hay, como intenté explicar desde el ámbito de cosmovisión, evidencia etnográfica de las sociedades llamadas contra o sin el Estado. Eso. Chico con Pablo. Doctor Pablo Mamani, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Ok. Sí, no sé si, bueno, le comentaba por el chat que hay una pregunta de una compañera sobre la relación del tema con astronomía, esto de la estrella del sur que rige para algunas comunidades indígenas. La pregunta fue directamente para usted. Sí, leí algo. Una primera aclaración. Cuando hablamos de los aymaras o de los indígenas, como que hay una cosmovisión de que son los pueblos detrás de las montañas, como aquellos que están alejados de los grandes centros del poder, como son las ciudades, y que son gente medio extraña, ¿no?
No, el indígena, el aymara es tan urbano, tan cosmopolita, tan moderno, tan pegado al internet con chat y todo eso. Y entonces, pero tiene su particularidad, esta que le expliqué, un tipo de racionalidad, que es mi punto de vista del entender el poder y hacer el poder, ¿no? Y por tanto es un sujeto colectivo o individual que está en lo liminal, en la frontera entre lo adentro y lo afuera. Si quieren, entre lo que es la modernidad, entre lo que es la propia constitución histórica de los propios pueblos o cosmovisiones locales o regionales, ¿no? Si no es un mundo en la que hay que verle como esos pobrecitos, ¿no? Que están por allá, que están económicamente tan deprimidos. No, esa es una visión indigenista, es una visión de miserabilismo sobre los pueblos indígenas que se tienen. Ese es un primer elemento que hay que quitarle cuando se habla de lo indígena, de lo aymara, ¿no? Porque yo escucho mucho en ese sentido en muchos lugares y eso no es así. Entonces, primera cosa. Segundo, me parece interesante la pregunta en el sentido de cómo puede o qué relación puede tener esta manera de pensar la política y el poder con la astronomía. No lo sé exactamente, porque no lo he pensado mucho en el tema astronómico, pero uno puede entender a partir del sistema ritual que se establecen a nivel de colectividades y a nivel interno de las familias y la manera como se piensa lo ritual como aquella forma de expresión individual o colectiva de un estado de estar en la vida y su relación con el mundo y con el cosmos o con la astronomía en el tema agrícola y político, ¿no? Sí, se acude muchas veces a los yatiris para ver si es tiempo de movilización en contra del gobierno, para o no. Eso lo hizo Felipe Quispe, ¿no? Y si los dioses, los achachilas dicen no es tiempo, entonces no hay que hacerlo, porque algo ha de salir mal. Pero si los dioses dicen que es tiempo de entrar a la guerra, también los dioses entrarán en guerra contra los dioses de los españoles o los europeos, ¿no? Eso puede ser una manera de pensar una astronomía política, si quieren el concepto de ese modo, porque es una manera de consultar las condiciones, las predisponibilidades, las cosas que pueden ocurrir, ¿no? Claro, puede también funcionar como un aspecto ideológico, ¿verdad?, de convencimiento, como en los tiempos de Tupac Katari y Bartolina Sisa, de que había llegado el tiempo de los indios. Ya era la hora de que se gobernasen a sí mismos, ¿no? Entonces, de pronto por allí se puede pensar, pero yo puedo pensar desde el punto de vista del mundo de lo ritual. Esa mesa que les mostré es una mesa, en términos de imagen, es una cosa muy bella, ¿no? Es la conexión de lo que estamos aquí y de lo que están más allá y de las cosas con las que nosotros dialogamos a partir de las botellas de cerveza, coca presentes allí, las mujeres sentadas al centro o al círculo central de la visibilidad pública del poder y los hombres alrededor, ¿no? Que están también no mezclados, sino que están claramente, digamos, diferenciados y unos otros, ¿no? Entonces hay un orden cosmológico en ese ritual, hay un orden político y un orden territorial. Y el mundo aymara, como le dije, no es anarquista. O sea, el anarquismo es una cosa de cierto indigenismo que cree que pues la libertad está allí como algo que no tenemos que ver. El mundo andino así es una civilización totalmente estatal, incaico, colonial, tihuanacota, republicana, plurinacional, ¿no? Entonces, somos sociedades con historias estatales, ¿no? Y lo que ahora se pretende es que ese Estado sea de otro modo, sí, que se pueda refundar el Estado bajo los propios paradigmas civilizatorios de esto que está hablando del otro poder, ¿no? Pero, ojo, otro detalle también que hay que decirlo. El mundo aymara, el mundo indígena, no es como hombres buenitos, que son, por supuesto, tan humanos y que no, es un mundo real, histórico, tal cual es los hombres aquí o allá. Tiene sus contradicciones, tiene sus conflictos, hay cosas que se puede gente aprovechar de situaciones para concentrar el poder para sí mismo, ¿no? Entonces, no, el mundo aymara, el mundo indígena no es como un paraíso bello.
es una realidad histórica. Así como es el mundo urbano de acá, el mundo urbano de México, cómo los hombres hacen muchas cosas. Claro, en eso tenemos los cientistas sociales que hacer lecturas sutilmente diferentes de muchos aspectos, ¿no? Esa es otra función. Pero entonces quiero quitar cierto tipo de imágenes en la que suele pensárselo. Incluso a Tupac Katari y muchas lecturas ven como si fuera un pobre, demasiado pobre cuando era un comerciante de bayeta y coca. Tenía platita, tenía dinero para movilizarse y convencer a la gente, viajar con su plata a ciertos lugares, y no era entonces un pobre miserable, ¿no? Entonces hay cosas que se leen como desde el otro lado, como que fuéramos, ¿verdad? Entonces cuando vienen los extranjeros aquí en la ciudad del Alto, y con todo aprecio, por supuesto, nos recibimos, pero siempre nos quieren invitar ellos a nosotros, y nosotros decimos, no, por favor, estás en mi territorio, yo te invito aquí, tú cuando estés en tu territorio me vas a invitar, con toda la razón, pero ahora estás aquí y yo te voy a invitar. Es una relación de dignidad, de igualdad. Entonces, creo que hay que pensar las cosas de ese modo. Muchísimas gracias, doctor Pablo. Bien, pues con el comentario del compañero, no sé si ya no hay ningún otro comentario más, estaríamos dando por terminada esta mesa. Les agradecemos nuevamente pues a todos los que todas y todas los que nos acompañan, y también pues a cada uno de los participantes. Entonces concluimos y vamos con la mesa siguiente, porque también ya vamos como con tiempos ahí apretados. Gracias.